Ay, Dios mío. Ha estado muy accidentada esta reunión de hoy. Quítate, 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 quítate. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Gracias por su paciencia, de veras, lo aprecio muchísimo. Estoy haciendo aquí, este, un esfuerzo y pues de repente aquí estas cosas, este, pues bueno, me traicionan, las cuestiones de la tecnología. De veras, gracias por su paciencia y les prometo que voy a hacer esto más ameno, les prometo que voy a hacer esto más participativo y voy a buscar los medios de que podamos, pues, encontrarnos, de mejor manera. De veras, una disculpa, pero, pues bueno, estoy haciendo el enlace por la computadora, no por el teléfono, con la intención de que pueda yo utilizar otras herramientas, pero pues, ay, bueno, en fin, y ya se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, bueno, todavía nos quedan 15 minutos. Eh, bueno, miren, aquí tenemos que recordar algo muy importante, ¿sí? Y es que Dios toma la iniciativa, ¿sí? No nosotros, no el hombre. El culto en Israel nos descubre que Dios da el primer paso. ¿Cómo lo da Dios? Bueno, primero en la creación. Después, ¿recuerdan ustedes a Moisés? ¿Sí? Cómo Dios sale al encuentro de Moisés y le dice, he visto y he escuchado el clamor de mi pueblo y entonces por eso vengo y te voy a enviar a ti, etcétera, etcétera. Dios toma la iniciativa y esto es una verdad maravillosa, ¿sí? Es una verdad maravillosa, porque descubrir que Dios toma la iniciativa es preguntarnos lo que dice el Salmo 8, en broma, un chiste bíblico, ¿verdad? Le decimos entre nosotros el salmo incompleto. ¿Por qué es el salmo incompleto? Ah, porque es el salmocho. Bueno, chiste sencillo. El Salmo 8 dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Descubrir que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, se interesa en mí. Esto es una explosión de emoción. Y eso es lo que nos enseña el pueblo de Israel, porque los demás pueblos, ellos crearon a sus propios dioses, crearon a sus dioses de barro, de oro, de madera, y ellos inventaron sus dioses. Aquí, en el culto en Israel, es Dios el que busca a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu casa paterna y ven a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti un gran pueblo, y serás una gran nación, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La iniciativa parte de Dios, es Dios quien nos busca. Como diría el romancero de la Vía Dolorosa, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? Es descubrir, de veras, es emocionante descubrir que nuestro Dios es un Dios que nos busca, que nuestro Dios es un Dios que nos ama. Isaías 54:10, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado
no se apartará jamás. Con amor eterno te he amado. O sea, todas las declaraciones de amor de Dios por nosotros. Eso es lo que descubrimos con el culto a Dios en Israel. Y hasta dice en alguno de los salmos, ¿qué Dios, qué pueblo tiene a un Dios tan cercano como el nuestro? Sí, nuestro Dios toma la iniciativa y eso es lo que nos descubre el pueblo de Israel, ¿sí? Que Dios, nuestro Dios, toma la iniciativa, ¿sí? Ay, es que estoy jugando aquí con la cámara, ¿sí? El culto en Israel nos descubre que Dios da siempre el primer paso, ¿sí? Entonces, vamos a asumir esto. Dios da siempre el primer paso. Y entonces, Dios se nos da a conocer. Dios se nos revela. Ese Dios que da siempre el primer paso, ¿sí? La historia se convierte entonces en el lugar del encuentro del pueblo con Dios. Miren, el hecho de que Dios entre en nuestra historia, el hecho de que Dios dé el primer paso, nos revela que tenemos un Dios que nos ama. Pero además entonces, nuestra historia tiene sentido. Ya no es el sentido o la razón de existir del ser humano, ya no es nacer, crecer, multiplicarse, desarrollarse y morir. Ya no es eso. Nuestra relación con Dios nos revela que nuestra historia es importante, que la historia de cada hombre y mujer es importante. ¿Alguna vez se han puesto ustedes a pensar? Hace muchos años vi una película que me gustó mucho. Soy fan de las películas de ciencia ficción. Y con esto termino el día de hoy para dar un poquito de espacio. Eh, Soy fan de las películas de ciencia ficción. Y hubo una película en 1982. Esta película se llamaba Blade Runner, ¿sí? En esta película salía Harrison Ford, salía Rutger Hauer, salía esta mujer guapísima, ya se me olvidó su nombre, Sean Young, ¿sí? Y entonces, les resumo así un poquito la historia. La historia se trata de unos robots, ¿sí? Fabricados por los humanos, que los hicieron tan perfectos, ¿sí? Que pues comenzaron, hubo una rebelión y entonces los desterraron y los mandaron como esclavos a otros planetas y a otros lugares. Y entonces, esta es la historia de algunos de ellos, un grupo de ellos que regresa a la Tierra porque tienen su fecha de terminación y entonces andan buscando al creador para que les alargue la fecha de terminación y entonces pues bueno se dan cuenta de que pues ellos tienen una fecha, son tan semejantes a nosotros los humanos que tienen una fecha de término. Y entonces aquí Harrison Ford es el policía que los anda persiguiendo, ¿sí? Porque está, o sea, tiene que exterminarlos. Y entonces la escena final es una lucha entre Harrison Ford, el humano, y Rutger Hauer, que es el robot, que ya está viviendo sus últimos momentos. Y entonces es una escena así prolongada de lucha en donde el robot le dice, muéstrate vivo, lucha por tu vida, etcétera. Y llega un momento en el que el actor Harrison Ford brinca de un edificio a otro y está a punto de caer y el robot, así lo llamo, ¿verdad? Lo está viendo y en el momento en el que ya no puede más y se suelta, el robot lo atrapa y le salva la vida, ¿sí? Y en ese momento está lloviendo, la escena es muy dramática, está lloviendo, está Harrison Ford ahí, lo podría haber matado el robot,
y sin embargo el robot se queda con una paloma en la mano y está lloviendo y le dice, he visto cosas que ningún ser humano soñaría haber visto. He realizado cosas que ningún ser humano podría haber realizado. He vivido cosas que ningún ser humano ha podido vivir. Y sin embargo, todo esto, a mi partida, se perderá como lágrimas bajo la lluvia. Me quedó grabadísimo esto porque, mis queridos hermanos, nuestra historia es una historia de salvación. Nuestra historia no se pierde. He estado pensando mucho últimamente en todas las personas que han muerto a causa de esta pandemia y que son principalmente adultos mayores que tienen una historia. A lo mejor para algunas personas no cuentan porque no son productivos. A lo mejor para algunas personas no cuentan porque ellos ya hicieron su vida. A lo mejor para algunas personas no vale la pena invertir en alguien que ya está al final de su vida. Perdóname, todos somos dignos hijos de Dios y todas nuestras historias tienen valor, un valor ante Dios, porque son historia de salvación. Es la historia de salvación de esa persona. Y en esa historia personal, ahí ha caminado Dios, como camina contigo y conmigo. Descubrir en el culto el paso de Dios en nuestra vida es lo más maravilloso. Por eso el culto y la liturgia son tan importantes, porque desde antaño nosotros buscamos relacionarnos con la divinidad. Nuestro Dios toma la iniciativa, irrumpe en nuestra historia, se revela, se nos da a conocer y entonces transforma nuestra historia, una historia que podríamos llegar a pensar sin la presencia de Dios, que se convertiría en algo que se perdería como lágrimas bajo la lluvia. No es así. Con Dios esto perdura y tu historia no acaba aquí, pero es valiosa. Valoremos a nuestros adultos mayores, valoremos la historia de cada persona. Por eso nos enseña la Iglesia que toda vida es sagrada. Y mientras para algunas personas en posiciones de poder, estas personas, nuestros adultos mayores que se enferman y que han muerto, mientras para algunas personas que se encuentran en posición de poder no son más que números y costo, para Dios son sus hijos. Cada uno de nosotros somos valiosos. Que nos quede bien claro. Eso es lo que nos viene a revelar la irrupción de Dios en nuestra historia. Y bueno, ya me emocioné y se me está acabando el tiempo. Y bueno, a ver, rápidamente, les agradezco su paciencia, les agradezco que estén aquí presentes, les agradezco que participen en todo esto que pues nos va a ayudar a seguir creciendo. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana, viernes, y me puse bien colorado. Bueno. Les voy a pedir que este vayan consiguiéndose y vayan bajando aquí en las redes, ¿sí? Este documento de Sacrosanctum Concilium sobre el Concilio Vaticano II. Esto que les platiqué hoy no viene ahí en el documento, ¿ok? Esto es de mi cosecha. Hay algunas referencias al documento, pero esto es de mi cosecha. Vamos a hacer primero una introducción en lo que es la liturgia, en lo que nos acerca, etcétera, y después entraremos en el documento, ¿de acuerdo? Saludos, Debbie.
Sandrita, gusto en saludarte. Sonia también. Bien, los quiero invitar, ya tomé la decisión. Miren, el día de mañana vamos a empezar a platicar de el documento que escribió el Papa sobre el llamado a la santidad. Y sobre todo, ¿por qué ese documento? Porque hoy más que nunca, en estas circunstancias especiales, el Señor nos sigue llamando a la santidad. Y el llamado a la santidad no se pone en cuarentena, ¿ok? Entonces, mañana vamos a empezar a platicar sobre el llamado a la santidad. Y la plática de los sábados lo vamos a dedicar a la Virgen, a temas marianos, ¿de acuerdo? Entonces, ya armamos esto. Lunes, Biblia; martes, Padres de la Iglesia; miércoles, Pregúntale al Padre Marcelo; jueves, liturgia; viernes, llamado a la santidad; y sábado, María. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto armado. Los veo mañana en misa de 12 con el favor de Dios, y posteriormente a las 7 aquí tenemos una cita y bueno, vamos a ver si me trata mejor la tecnología el día de mañana. Les voy a dar la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les dé su paz, les proteja y les defienda y les conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hasta mañana.